Queremos estar en tu presencia. Entra en mi casa, el arca de tu presencia. Entra en mi casa, el arca
Amén. Gloria al nombre del Señor. Damos gracias a Dios en este tiempo que nos permite estar aquí en esta entrega, amén, de estudio bíblico. En este caso, el libro de Éxodo. Bueno, ya estamos casi al final de este libro y en esta entrega ha sido maravilloso todo lo que hemos aprendido. Amén. Yo quisiera que todos los que están conectados, los que pueden vernos desde sus casas o en el lugar donde se encuentren, nos acompañen en este tiempo para orar y así dar inicio. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos, te damos honra y gloria porque solo tú eres grande, porque solo tú eres maravilloso. Gracias, Señor, por tu voluntad y por permitirnos estar aquí y permitirnos compartir tu palabra. Maestro bueno, una vez más te pedimos que tú te glorifiques conforme a tu voluntad y que cada persona que pueda escuchar y oír tu palabra sean bendecidos, Rey, por ti, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a entenderla cada día más y ayúdanos, Padre, a ponerla en práctica, en el nombre del Señor. Glorifícate, Rey, conforme a tu voluntad. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y así de esta manera te damos la bienvenida una vez más a este estudio bíblico. Amén. Somos la iglesia del Nuevo Testamento de Higüey, República Dominicana. Así que quédate ahí, que ahora mismo vamos a seguir adorando a Dios con una preciosa alabanza. Así que adora a tu Dios. Si tú respiras, tienes que alabar al Señor. Adoremos a Dios entonces. Aleluya. Damos gloria al nombre del Señor. En esta hora te invitamos a que nos acompañes a adorar el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Gloria al nombre del Señor. Señor, llévame a los atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pasaré la muchedumbre donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a los atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pasaré la muchedumbre donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Oh, gloria al nombre del Señor. Adoramos el nombre que es sobre todo nombre y le pedimos que nos deje entrar a ese lugar santísimo donde Él se encuentra. Gloria a Dios. Señor, llévame a tus atrios. Tremenda alabanza. Que pedirle al Señor que nos lleve a sus atrios, al lugar santo y al lugar santísimo. Y bueno, ya tenemos el conocimiento de esos lugares, de esa parte del tabernáculo, que justamente en este estudio hemos aprendido. Pero qué hermosa alabanza. Es bueno que todos podamos pedirle al Señor, amén, y estar en la condición de que Él nos lleve por esos lugares
Y como bien aprendíamos la semana pasada, saber en qué lugar del tabernáculo nosotros, o tú estás o yo estoy. Y eso podemos saberlo pidiéndole al Señor en una condición de alabanza hacia Él. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, sin más preámbulo, ya estamos aquí en la fase final del estudio del libro de Éxodo. Ven esta serie tremenda que ha sido para comerse los dedos. Así que no te vayas, sino quédate ahí, que ahora viene con todos nosotros tu hermano pastor Silverio Amado Nival, mi pastor, amén, de aquí de la iglesia Nuevo Testamento y Güey. Y él ha sido el que, vamos a decirle así esa palabra, ha dirigido todo este estudio del libro de Éxodo. Amén. Amén. Él con nosotros. Amén, gloria a Dios. Gracias, Máximo, por la introducción. Gracias porque está con nosotros hoy aquí. Qué bueno, nos alegramos en gran manera. Y gloria al Señor. Como decía Máximo hace un momento, amados, hoy es el último día que vamos a estar hablando acerca del libro de Éxodo, por lo menos en esta serie de estudios que hemos tenido. No es que se acaban los estudios, sino más bien que culminamos el libro de Éxodo. Luego entonces ya para una próxima ocasión estaremos con el libro de Levíticos. Interesantísimo también el libro de Levítico. Hay gente que a veces dice, no, pero que yo voy a Levítico, lo que hay mucha sangre y muchas cosas. Y no, usted tiene que aprender a ver a Levítico con un punto de vista diferente. No solamente se ven holocausto y ordenanza, no, hay muchas cosas ahí que tanto usted como yo tenemos que aprender del libro de Levítico. De hecho, yo en cierta ocasión, ¿verdad?, con el libro de Éxodo entendía otra cosa del libro de Éxodo. Pero al estudiar la palabra, al ver el libro de Éxodo, veo ahí el mismo plan de salvación para el hombre. Lo único que usted tiene que profundizar. Y qué maravilloso es profundizar, Máximo, en la palabra de Dios. Cosas que usted no ha visto antes, están ahí delante de usted, usted no lo ha visto, y de repente sus ojos son alumbrados por esa misma palabra, por la revelación del Espíritu Santo a nuestras vidas. Así es, pastor. Mire, yo soy un ejemplo de que antes veía el libro de Levítico, yo decía, oye, pero este libro es difícil, aunque tenía que leerlo, pero era difícil, hasta que pude leer y con la misericordia de Dios pude leer y ver realmente lo hermoso que es este libro, al igual que con Éxodo. Tremendo cuando vemos lo que significa y el detalle del tabernáculo y vamos a ver entonces en Levítico otros detalles más que también hablan de Cristo, pastor, y también de ese plan de salvación que usted acaba de mencionar. Así es, así es. Toda la palabra de Dios, como decíamos en días pasados, todo habla de Jesús, todo habla de Cristo, todo habla del Señor, habla de su venida, habla de sus promesas, habla de su sacrificio. Cuánta información y cuánta revelación hay en esa palabra. Y el Espíritu Santo está ahí presto para alumbrar nuestro entendimiento. Solamente, como digo siempre a los hermanos acá, solamente se necesita tener hambre de Dios. ¿Sabe qué, Máximo? Que cuando Jesús hablaba a los discípulos y al pueblo, habían gente que oían y se quedaban como sin entender, pero había otros que escuchaban, pero como que tenían esa inquietud de saber qué más. Sus discípulos decían, maestro, ¿qué significó tal parábola? ¿Qué significó la parábola del sembrador? Y así se ve el hambre espiritual en muchas personas. Hay gente que quizás no le presta mucha atención, pero cuando Dios ve que alguien presta atención, es ahí el Espíritu Santo presto para revelarte y profundizarte más y más en lo que es la palabra. A veces leemos nosotros en el libro de Ezequiel, cuando en aquella visión el profeta se ve con las aguas a los tobillos, luego se ve con las aguas a la rodilla, a la cadera, a los lomos, pero llega el momento donde estaba nadando en un río ya, donde había muchas aguas. El Señor quiere que nademos y profundicemos en esa palabra, no que te quedes a los tobillos, ni que te quede a la rodilla o a la cintura, no, que profundices en la palabra y que aprenda, ¿verdad?, a conocer al Dios verdadero, al Dios que se revela a través de esa preciosa palabra. Amén. Gloria a Dios. Máximo, pues entonces tenemos el libro de Éxodo y hoy vamos a pasar al capítulo 38. Hasta ahora nosotros hemos visto cómo el tabernáculo había sido hecho, ¿verdad?, había sido construido, pero llega el momento donde hay que erigirlo, el momento donde hay que levantarlo, el momento donde esto ya previamente organizado y construido. Es como usted hace un edificio
y usted forma sus paredes, después le da pintura y le da la terminación, pero llega el momento donde hay que poner cada cosa en su lugar, cada mueble donde debe de ir. Y llega el momento también donde viene, por lo regular, el presidente o el encargado o el dueño y hace la inauguración. Entonces el tabernáculo ya había sido construido, todas las partes, y llega el momento donde hay que erigir el tabernáculo. Pues vamos a orar por la palabra para que Dios obre de una manera especial tanto en nosotros, ¿verdad?, como también en las personas que están en sus hogares o donde quiera que se encuentren, si van conduciendo y están escuchándolo por el audio. Vamos a orar. Dios, yo sé que su Espíritu Santo obra en los corazones y ministrará de una manera especial a nuestra vida. Amén. Padre amado, gracias te damos por este día y por este tiempo en el cual tú nos permites estar aquí. Gracias por tu palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Concede que en esta hora podamos recibir de ella. Tu Espíritu Santo ministra nuestras necesidades. Oramos, Señor, también por aquellos que nos ven en diferentes lugares de nuestro país y del mundo. No importa el lugar donde se encuentren, que tú puedas ministrar de una manera especial, oh Dios, a estos tus hijos, tu pueblo, aquellos que quizás todavía no han conocido tu palabra, pero que hoy tú le das la oportunidad de escucharla. Gracias te damos por ella, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahí en el capítulo 38, donde nosotros vamos a leer máximo los primeros versículos, vamos a leer ahí en los versículos primero y segundo. Amén. Antes del pastor, quisiera ver si puedo decir. Sí, claro que sí. Fíjense que este programa es tuyo. No, que no fue, pero gloria a Dios, gracias. Amén. Lo que usted acaba de decir me llama la atención porque en esto de Éxodo podemos ver cómo cada una de las fases o pasos en la cual se lleva un proyecto, el proyecto del tabernáculo. Así es. Como la fase donde se escribe todo lo que se va a escribir, la reunión de los recursos, la fase de planeación, la implantación, y ahora nos toca ya es prácticamente la puesta en marcha. Sí. No del plan, sino ya del proyecto ya sí hecho. Así es. Qué tremendo, también de eso uno aprende de la palabra. Pero claro que sí, así es la vida nuestra, ¿verdad? Así es. Dios va paso por paso con nosotros. Así fue con el tabernáculo, paso a paso, poco a poco, cada una de esas cosas fueron haciéndose hasta que llega el momento donde llega el momento de esa inauguración. Amén. Amén. Bueno, pues leemos entonces la palabra del Señor. Sí. Vamos a leer capítulo 38 del libro de Éxodo. Los primeros dos versículos. Amén. Leemos entonces en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado y de 3 codos de altura. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Amén. Amén. Gloria a Dios. Fíjate, Máximo, que en esa porción que tú acabas de leer, ahí se erige un altar, es el altar de bronce. Entonces, hasta ese momento, a partir de ese momento, no podía existir otro altar. Ya no podía haber otro altar. El altar que podía existir en ese momento era el altar de bronce. Es ahí donde el pueblo tenía que converger, el pueblo tenía que estar para lo que eran las cosas de Dios, las cosas sagradas, para lo que era la expiación de sus pecados, para lo que era el encontrarse con Dios. Dios había diseñado o le había dado a Moisés lo que era esa muestra, ¿verdad?, de lo que él había de hacer. Y ese tabernáculo tenía esa parte que era del altar de bronce, erigido de esa forma. Y una de las cosas que tú mencionabas ahí dice que tenían 4 cuernos. Y siempre me llamaba la atención eso, ¿por qué los cuernos, verdad? Los cuernos precisamente es como el tipo de la fuerza, ¿verdad? El tipo de la fuerza y de la fortaleza, en este caso de Cristo, la fortaleza del Señor para nuestras vidas. Y ciertamente cada una de estas cosas que nosotros acabamos de leer también habla de Cristo. Es la fortaleza que el Señor tiene para nuestras vidas, la fortaleza que influye en nosotros, y la fuerza de Cristo también, inclusive para perdonar pecados y para tantas cosas más, en el cual el Señor obra o ha obrado a través de los tiempos. Así que ese altar, como hemos dicho en ocasiones anteriores, era el lugar donde se lidiaba con el pecado. Aquí que el Señor es fuerte para perdonar tus pecados. Él es poderoso porque Él venció a la muerte.
Él nunca ha perdido una batalla. Por esa causa, vemos ahí cómo el hombre tenía que primero llegar a ese altar. Y como te decía, no podía ir a otro altar, no podía ir a otro lugar, sino que era al altar de bronce. Si leemos, Máximo, el versículo 8 también. Amén. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. La fuente de bronce, Máximo, era ese lavacro, ese lugar donde el sacerdote tenía que lavarse. Pero fíjate que era hecho de espejos. Anteriormente no existían los espejos convencionales que nosotros conocemos ahora, sino que era de un bronce muy pulido, muy bruñido, donde ciertamente la persona se podía reflejar a la manera de qué tan pulido podía estar el bronce. El bronce a veces parece, si tú lo pules mucho, parece oro. No es oro, pero parece. O sea, llega un momento donde el bronce refleja el rostro de la persona. Por eso dice que era hecho de los espejos de las mujeres. Las mujeres siempre han sido mujeres todo el tiempo. O sea, el asunto de los espejos no es ahora, ni mucho menos. Entonces, el espejo, ¿verdad?, reflejaba el rostro. ¿De qué se hizo la fuente de bronce? Precisamente de espejo. ¿Qué es un espejo? A la luz de la palabra es un espejo. El espejo es la palabra. Ahí tú te puedes reflejar y verte como tú estás. El espejo refleja, Máximo, tu condición. Como decíamos en clases anteriores, no hay cosa más sincera que un espejo. Tú recuerdas la historia aquella que nos hacían cuando niños de espejito mágico, ¿quién es la más bella? Porque del cuento. La historia aquella sí, pero el espejo decía que ella era la más bella, pero llegó un momento donde el espejo dijo, no, tú no eres la más bella. O sea, que el espejo siempre habla con sinceridad y el espejo refleja lo que es. Si tú tienes una mancha o algo, un polvo, algo que está en tu cuerpo, tú no puedes limpiar solamente el espejo, no. Tienes que mirarte tú y tienes que limpiarte tú para que se vea limpio en el espejo. El espejo es la palabra de Dios. Tú te reflejas ahí lo que tú eres. La palabra de Dios te demuestra cómo tú estás. Por eso vemos que la palabra de Dios te dice que tú eres pecador, que necesitas arrepentimiento, pero también te da el plan de salvación. Todo está en la palabra. Y a la luz de la palabra, ¿verdad?, nosotros reflejamos también lo que nosotros somos en el momento y hacia dónde debemos de ir. Qué importante. Importante, pastor. Qué bueno que usted aclara eso del espejo de las mujeres. Porque yo tuve la oportunidad de leer. Sí. Y yo, el espejo de las mujeres, lo que me lleva a la mente es el espejo convencional que nosotros conocemos. Y qué bueno que usted aclara qué tipo de espejo se refiere ahí. Y bueno, también de eso aprendemos de que al igual que la palabra, ¿verdad?, es también otro espejo que nos ayuda. Y me recuerda cuando Isaías el profeta, que dice cuando estuvo en presencia de esa gloria, dice que él pudo conocer su condición y que era pecador. Sí. Ni siquiera dice hasta lengua de pecador menciona. Y al igual eso mismo pasa cuando el Señor revela a nosotros la palabra, cuando vamos a la palabra de Dios. Revela, como dice el pastor, nuestra condición. Y lo que mencionaba usted acerca del altar, en los cuernos del altar. Sí. En Israel se escuchó la frase los cuernos del altar. Y recuerdo la historia de uno de los hijos de David que corrió porque Salomón lo estaba buscando. Y se agarró de los cuernos. Y se agarró de los cuernos del altar. Por lo menos dando evidencia de lo que por lo menos el pueblo de Israel podía ver acerca de lo que significaban los cuernos del altar. No podían matarlo ahí mismo. Y así mismo, cuando venimos a Cristo, evidentemente, o sea, la persona veía los cuernos del altar como un lugar de salvación, como un lugar de perdón, de refugio. Y era lo que te mencionaba, que como significa también la fuerza del Señor, también significa esa redención. Cuando necesitamos salvación, podemos ir a Jesús. Y eso es lo que predicamos también, de que en Cristo es que está esa salvación. Amén, esa fortaleza que podemos recibir de él. Amén. Y me imagino, Máximo, cuando el sacerdote iba a esa fuente, me imagino que él se acercaba a esa fuente y podía ver reflejado su propio rostro, su cuerpo,
de cómo estaba, de su condición. Cuando vamos a la palabra, vemos reflejado nuestra condición. Por eso, por lo regular, cuando alguien que no conoce a Cristo, y aún conociéndolo quizá, en la luz de la palabra, esa palabra nos puede reflejar cómo estamos. O sea, estamos mal, necesitamos un Salvador, necesitamos perdón, necesitamos ser lavados. Y precisamente ahí era que iba el sacerdote a ser lavado. Amén, a ese lavado. Así que gloria al Señor. El versículo 9 y 10 máximo, ahí mismo. Hizo asimismo el atrio del lado sur al mediodía. Las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido. Sus columnas eran 20 con sus 20 basas de bronce, y los capiteles de la columna y sus molduras de plata. Amén. Sí, está bien hasta ahí. Que más adelante lo que te sigue leyendo más o menos de lo mismo, del mismo tema. Y lo que quiero recalcar en esta porción que tú leíste es que el tabernáculo estaba rodeado, era como una cerca, tenía una cerca con este tipo de material que tú me acabas de mencionar, y su altura nadie podía ver, nadie podía treparse por encima, pero tampoco nadie podía ver así por así, era de más de 2 metros de altura. Y si nos fijamos en los versículos subsiguientes hasta el 17, versículo 17 por ahí, del 9 al 17, te fijas que estaba rodeado de este tipo de cobertura. Pero en el versículo 18 nos da un detalle importante. Ok. La cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era de 20 codos de longitud, y su anchura, o sea, su altura, era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Si te fijas al máximo en ese versículo que tú acabas de leer, el versículo 18, te da a entender que había una sola entrada en el tabernáculo. No había muchas entradas, había una sola entrada. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y dice la palabra de Dios también: hay un solo mediador. Dice: no hay muchos mediadores, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En este tabernáculo se dice que solamente había una sola entrada. Todo alrededor era una malla, ¿verdad? Era un muro. Bueno, no era un muro así de sólido, pero era un muro con este tipo de material que se menciona en la palabra, y era de una altura que nadie podía ver, era de más de 2 metros de altura, de forma que tú no podías brincar, no podías ver, y solamente estaba diseñado para que pudiese entrar por la puerta. Jesucristo es la puerta, amén. Es como dice la palabra en el libro de Juan, los evangelios, Juan capítulo 3, donde menciona que en esta entrevista que tiene Jesús y Nicodemo, donde Jesús le dice: mira, te es necesario nacer de nuevo. Es necesario, para tú poder ver el reino de los cielos, es necesario que tú nazcas de nuevo. Nadie podía ver el tabernáculo, o sea, nadie podía ver lo que había allá adentro si no entraba por la puerta. Por eso, también más adelante Jesús le dice: te es necesario, para tú poder entrar, es necesario nacer del agua y del Espíritu. O sea, que tiene que haber un nuevo nacimiento, pero no había otro camino al Padre que no era Jesucristo. No había otro camino para entrar a esa parte tan importante que era el atrio, el lugar de lo que era el altar de bronce, el lavacro, lugar santo, lugar santísimo. Había que entrar a través de la puerta. En este tiempo quizá haya mucha gente tratando de trepar, tratando de hacer zancadillas en la vida, tratando de buscar a Dios de otra forma. Y déjame decirte que desde Éxodo el Señor nos está diciendo que no hay otro camino. Desde Éxodo el Señor nos dice que solamente existe una sola puerta para el hombre, y esa puerta es Jesucristo. Amén. Interesantísimo. Eso me recuerda, pastor, la película del Progreso del Peregrino. ¿Usted la ha visto? Sí. Que habían unos cuantos que querían utilizar otra, digamos, atajo. Caminos cortos, atajos, sí. Para llegar al lugar, pero sí, había un solo camino. Así es. Y así mismo, un solo camino. Dice que esa puerta es angosta, y esa puerta es Jesús.
Amén. Así es. Si leemos también ahí, Máximo, el versículo 25 y 26, hay un dato muy importante. Amén. Y la plata de los empadronados de la congregación fue de 100 talentos y 1775 ciclos según el ciclo del santuario, medio ciclo por cabeza según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550. Amén. Ahí habla de la plata, habla de lo que es redención. Dice que había un censo y habían personas que eran contadas. Eso tenían que pagar para ser redimidos, para ser contados, para ser tomados en cuenta. Entonces, no todo el mundo estaba como inscrito, ¿verdad? En ese libro. No todo el mundo podía, sino aquellos que eran contados y aquellos que podían o que tenían que pagar el precio de esa redención. La buena noticia para el hombre, para la humanidad, ¿verdad?, es que el precio de tu redención y de mi redención fue pagado. Oh, gloria. Si tú lees, vamos a leer el versículo, porque hay veces que uno lee algo y después como que no lee. Pero si podemos leer otra vez los mismos versículos que leímos, el 25 y el 26. Amén. Dice el 25. Sí. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario. Medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550. O sea que cada persona tenía que pagar medio ciclo, ¿verdad? Medio ciclo. O sea, había un pago para cada una de esas personas, cada persona que tenía que pagar. O sea que lo que era ese acceso, ¿verdad? Lo que era ese, tenía un precio. Wow. O sea, no era gratis, tenía un precio, personas específicas pagando. Y como decíamos, la plata es signo, ¿verdad?, de lo que es redención, de lo que es compra. Si te fijas, el tabernáculo en sí, sus basas eran de plata, estaban en la plata es redención. Y como vuelvo y explico en este momento, lo que es el pago de tu redención y de mi redención ya fue pagado. Gloria a Dios. Cristo pagó. Cristo pagó. No todos pudieron ser redimidos quizá. Dice que hubieron personas específicas. Y eso también nos habla, amado, de lo que es la iglesia, de lo que es este tiempo. No todo el mundo necesariamente es salvo. Hay mucha gente que dice, todos somos hijos de Dios y todos somos creación de Dios. Pero la palabra de Dios dice en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, mas a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos son los hijos de Dios. Esos son los que han sido redimidos. Esos son los que han sido comprados. Pero aún así, aunque sea verdad la declaración de este versículo, hay muchas veces que aún en las iglesias, aún en los lugares donde se reúnen personas a escuchar palabra de Dios, hay gente que no son salvados. ¿Por qué razón? Porque precisamente sus vidas quizás no están conforme a lo que es la vida que Dios demanda de nosotros. Tienen todo ahí, pueden aprovecharse de lo que es la sangre de Cristo, de esa redención, pero quizás sus vidas, al igual que este grupo de personas que a pesar de haber más de lo que censaron, no todos fueron redimidos. Hubieron personas específicas que fueron redimidos, pero otros no. Entonces eso nos habla que no todo el mundo es salvo, sino que hay personas que han sido redimidos y que han sido lavados y han sido comprados por la sangre de Jesucristo. Y eso es bueno que todos nosotros, tanto aquellos que se han convertido como los que no, podamos analizar nuestra vida, cómo estamos y cómo andamos. Máximo, tú sabías que a veces hay gente en las iglesias, en los lugares donde se reúnen, ¿verdad?, las personas a adorar al Señor, personas que viven una doble vida, personas que están en pecado, personas que están en adulterio, personas que después que termina el culto fácilmente van y se emborrachan y empiezan a hacer cuantas cosas negativas, cosas que a Dios no le agrada. Pero dice la palabra de Dios, Máximo, que Dios no puede ser burlado. Así, hermano. Realmente, y a veces creen y creemos, ¿verdad? Sí. Que engañamos a Dios.
Y como usted dice, Dios no puede ser burlado. Y con Dios hay que ser sincero. A pesar de que Él conoce cada una de las cosas de nosotros, incluso la cantidad de hebras de cabello que tenemos, Ajá. Él la sabe y sabe la cantidad. Por lo tanto, no podemos engañar a Dios. Y invitamos que seamos sinceros con el Señor. Sea lo que sea que sientes ahí, sé sincero con Él. Y si Dios ya ha puesto esa salvación, si Dios ya ha pagado ese precio, Amén. Sí. ¿por qué desaprovecharlo? ¿Por qué tirar por el suelo ese sacrificio que Dios ha hecho por nosotros? Así es. Vamos a sincerarnos con nosotros mismos y con el Señor y buscar esa salvación que ha sido gratis porque Él no la ha puesto. Y más, como tú decías, y yo también lo mencionaba, si en aquel tiempo la gente tenía que pagar para ser redimido, tenía que pagar un precio. En este tiempo ya el precio fue pagado. Amén. Solamente es aceptar a Cristo como Señor y Salvador y poder tú tener, ¿verdad?, una vida para Dios. Ya el precio fue pagado. Amén. Amén. Gloria al Señor. Máximo, pasamos al capítulo 39. Pasamos al capítulo 39, donde habla de lo que era la vestidura de los sacerdotes. Amén. Rápidamente, lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero vamos rápidamente a leer los versículos 1 y 2. Amén. Y también ahí mismo vamos a leer una vez el 6 y el 7. 1, 2 y 6 y 7. Perfecto, leemos. De azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario. Y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Versículo 6. Y labraron las piedras de ónice montadas en engastes de oro, con grabaduras de sello en los nombres de los hijos de Israel, y las puso sobre las hombreras del efod, por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Amén. Las vestiduras sacerdotales eran hermosísimas. Imagínense, eso era para Dios, diseñado por Dios. Eso no es un diseño como lo que nosotros conocemos aquí en la tierra. Y si a veces nosotros vemos en algún desfile de moda o vemos en alguna de estas actividades que van los artistas, donde cada uno se tira su traje más diseñado por fulano, por el otro y el otro. Bueno, pues déjeme decirle que este diseño fue del cielo mismo. Dios mismo fue que dijo cómo tenía que hacer cada parte de la vestidura. Me llama la atención, lo habíamos mencionado en otras reuniones anteriores como esta, como el sacerdote tenía, dice, 2 piedras de ónice. Entre toda la vestidura, en los versículos que leímos 6 y 7, menciona cómo tenía esas piedras que estaban sobre sus hombros. Maravillosa ilustración. Y dice, sobre esas piedras, o en esas piedras estaban grabados los nombres de los hijos de Israel. 6 de un lado y 6 del otro lado. Y mencionábamos en clases anteriores cómo da una simbología de esto, de cómo el Señor nos lleva sobre sus hombros. ¿Qué dice la palabra de Dios cuando hablamos acerca de la oveja perdida? Hay veces, ¿verdad?, o hay personas que están como una oveja perdida, personas que andan sin rumbo. Jesús dijo que Él tenía compasión de la gente porque lo veía como ovejas que no tienen pastor. El Señor tiene misericordia de la gente. Y cuando vemos ese sumo sacerdote tenía en su vestidura esas piedras de ónices sobre sus hombreras, con el nombre de los hijos de Israel, 6 en un lado y 6 en el otro lado, significando esto, cómo el Señor nos lleva en sus hombros. Es lo que dice la palabra de Dios de la oveja perdida. Dice que la salió a buscar por los montes, por los collados, y cuando la encontró, ¿qué hizo? La echó sobre sus hombros y entonces la llevó a un lugar seguro. La limpió, ¿verdad? Le quitó todos esos cadillos, si estaba herida, la curó, y hizo todas esas cosas. Eso hizo el Señor con el pueblo de Israel, pero también lo hace contigo y conmigo. Por eso, esos nombres grabados ahí significa eso, ¿verdad? El Señor te lleva sobre sus hombros. Qué maravilloso es saber esto, ¿verdad?, en esta hora. El versículo máximo 8 y el versículo 14, importantísimos textos bíblicos que podemos leer ahí. Amén. Versículo 8. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Versículo 18, pastor. El 14 también. 8 y 14. Dice el 14, y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel,
12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada uno con su nombre, según las 12 tribus. Amén, gloria al Señor. Entonces también estaba en su pecho, esas piedras, diferentes tipos de piedras preciosas, sobre el pecho de lo que era aquel sacerdote. Imagínense usted esta vestidura, esa piedra de ónix, ese pectoral, con esas hileras de piedras preciosas, piedra de ónix, de zafiro, bueno, diferentes piedras preciosas. Pero algo que me llama la atención también, habían dos piedras especiales que estaban también en ese pectoral. Okay. Ese pectoral tenía como si fuese un doble fondo, donde habían dos piedras. Estas dos piedras, como mencionábamos en clases anteriores, era el famoso Urim y Tumim. Urim y Tumim, que es un misterio, vamos a decir así, porque no sabemos la forma en que se usaba, no sabemos, ¿verdad?, el uso que se le daba, pero sí se entiende que era una forma del pueblo de Dios saber su perfecta voluntad. ¿Y dónde precisamente tenía ese sumo sacerdote esas piedras? Precisamente en su pecho. ¿Dónde está el corazón tuyo y mío? A la izquierda. Ahí mismo. Entonces, es como tener ese entendimiento de decir que la voluntad de Dios estaba en el corazón del sumo sacerdote. O sea, había un entendimiento, tener la voluntad de Dios cerca de tu corazón. Entonces, qué importante es saber que cada cosa de la vestidura también hablaba de un significado para el pueblo de Israel, pero también para nosotros en este tiempo. Amén. Entonces, gloria al Señor. Versículo. Antes de, permíteme. Sí, claro que sí. Porque no quisiera dejarlo pasar. Sí. Yo recuerdo, pues. No, y otra cosa más, tiene que pararnos, porque si yo no paro, si tú no me paras, yo no paro de hablar. Pues lo voy a tener pendiente. algo rápido. Sí. Yo recuerdo que cuando Moisés estaba en el monte, que Jehová le hablaba a Moisés de esta vestidura, y esta vestidura para Aarón, y para Aarón, y bueno, vamos a decir, lamentablemente, Aarón, al pie del monte, lo que se estaba dejando llevar del pueblo, mientras Jehová estaba preparando cosas hermosas, vestiduras para el trabajo del santuario, y mencionaba a Aarón. Y esto me llamó la atención, pastor, porque muchas veces Dios está preparando cosas para nosotros, y nosotros como corriéndole al Señor y haciendo cosas que no son de su agrado. No quisiera como cambiar la línea del tema, pero solamente como ese paréntesis y ver que Dios siempre tiene cosas preciosas preparadas para nosotros, para trabajar en su obra. Pero nosotros debemos también ser correspondientes a aquellas cosas que Dios hace para nosotros. Amén. Amén. Cierro paréntesis, pastor. Sí, claro que sí, muy importante. Lo que tú me traes también a la mente a través de lo que tú mencionas. Cómo Dios nos da cosas a nosotros sin merecernos. También. Porque mira, yo te voy a decir la verdad, si yo hubiese sido Dios, yo no hago ciertas cosas, porque ese mismo Aarón fue el que hizo el asunto aquel allá. Por eso le digo, pastor. Y mira lo que Dios, como tú dices, le tenías reservado para él, una vestidura. Como a veces, Máximo, como tú mencionas, ¿verdad?, podemos tronchar el plan de Dios para nuestras vidas. O sea, Dios prepararnos vestiduras sagradas, vestiduras hermosas, maravillosas. Y como nosotros, por malas decisiones, por no tener un carácter definido, por no tener, ¿verdad?, una dirección correcta en nuestras vidas, podemos perder eso. Gloria a Dios por su misericordia. Y cómo Dios pudo darle a Aarón, después de todo, darle esa vestidura y tener el honor de tener esa vestidura como sumo sacerdote. Y trabajar en ese santuario. Así es. Toda esa construcción que se hizo. Así es. Si No hubiese sido empleado tuyo o mío, lo hubiésemos cancelado en el acta. Pero Dios en su misericordia, mantuvo a Aarón ahí. Amén. Y fue el sumo sacerdote. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer Máximo ahí también para concluir este capítulo, versículos 25 y 26 también. Amén. 25. Estos son textos, ¿verdad?, que hemos mencionado algunas de estas cosas en clases anteriores, pero estamos refrescando porque lo menciona ahí otra vez. Acuérdate que esto ya cuando se erige el tabernáculo y cuando las cosas empiezan a tener a estar en funcionamiento. Amén. Como un resumen ya de... Exactamente, ya el funcionamiento de lo que se había hablado antes. Perfecto. Sí. 25 dice. Y 26. Hicieron también campanillas de oro puro y pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto, alrededor entre las granadas, y una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor.
en las orillas del manto para ministrar, como Jehová lo mandó a Moisés. Amén. Tremendo. Campanilla Y y granada. granada. Campanilla y granada. Esa vestidura, ese manto de ese sacerdote, el sumo sacerdote, tenía ese tipo de diseño. Pero entonces, cuando él iba caminando, esas campanillas se escuchaban. Me imagino ese sonido, ¿verdad? Como el pueblo escuchaba eso y como eso quizás hasta lo emocionaba a ellos. Saber que Dios estaba ahí, saber que había un hombre entrando a la presencia de Dios para traer una redención, para traer una palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nuestras vidas nos habla de la campanilla y nos habla de lo que eran las granadas. Nos habla la campanilla de lo que es testimonio. Esa campanilla, tu testimonio, Máximo, y mi testimonio, habla a los demás. Por eso, cuando el sumo sacerdote iba caminando, la gente escuchaba. Cuando tú caminas, tu testimonio se ve y tu testimonio se oye. Hay veces que nos gusta el versículo que dice, porque el Señor, ¿verdad?, Él nos ha hecho sumos sacerdotes. Y nos gusta esa palabra, wow. Hemos sido hechos sacerdotes, hemos sido hechos un linaje escogido, una nación santa, pero conjuntamente con todas esas bendiciones y todos esos privilegios que tenemos, hay un compromiso de dar testimonio. Esa campanilla significaba, ¿verdad?, o significa para nosotros el testimonio nuestro. ¿Qué es lo que la gente escucha de ti? El pueblo de Israel escuchaba un sonido, pero hoy en día a veces hay mucha gente escuchando un sonido no agradable de muchos hombres y mujeres de Dios. Esa campanilla, al tú caminar en esta vida cristiana, se oye tu testimonio, se nota. Hay gente del cual nosotros podemos tener buen testimonio. Sus campanillas son sonidos agradables, pero hay personas de los cuales a veces su testimonio no es tan agradable. Tratemos pues de que ese sonido sea agradable y que la gente pueda hablar bien de ti, porque guardas el pacto y guardas el testimonio. Y cuando habla también de la granada, hablaba entonces de lo que eran frutos. Gloria a Dios. El hombre y la mujer de Dios tiene que tener frutos en su vida. ¿Qué dijo el Señor acerca de aquel lugar cuando Él pasó por la higuera? ¿Qué fue buscando? Hojas. No, fue buscando fruto, pastor. El Señor no fue buscando leña para hacerlo. Él no fue buscando ni hojas, ni leña, ni nada de eso. Él fue buscando, ¿qué? Fruto. Y dijo Juan, el Bautista, dice, ya el hacha está puesta a la raíz del árbol. Y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. Así que esta simbología de campanillas y granadas significaba testimonio y fruto. El hombre, la mujer de Dios tiene que dar testimonio y tiene que dar fruto en su vida. Amén, pastor. Amén. Y puedo agregar, pastor, de que ese fruto, ese testimonio, no podemos verlo como un pesar, como algo que tengo que dar testimonio porque si no, entonces voy a morir. Como una carga, ¿verdad? No lo veamos como una carga, sino como Si no voy al infierno. de que hacerlo Sí. como de forma forzada. Sí. Sino al contrario, el dar testimonio, el dar fruto, que sea como un sentimiento de agradecimiento a Dios por permitirnos, ¿verdad?, y tener misericordia de poder trabajar en su tabernáculo, de poder trabajar en su reino. Así es. Que sea como algo de agradecimiento y que eso que nosotros tenemos del Señor, que produzca, ¿verdad?, esos frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Que esa fe, ¿verdad?, produzca en nosotros obras y esos testimonios que son para Dios y que, vuelvo y repito, que sea como una respuesta al agradecimiento que nosotros podamos tener hacia Dios y también en alabanza. Amén. Así es. Una realidad. Gloria al Señor por esta maravillosa enseñanza. Máximo, llegamos ya al capítulo 40, el último capítulo del libro de Éxodo. Ya casi estamos, ¿verdad?, cerrando con broche de oro esta enseñanza de este libro maravilloso, del libro de Éxodo. No significa que ya no haya más enseñanza. Aclaro bien, viene por ahí el estudio del libro de Levítico, no se lo pierda, va a estar interesantísimo. Máximo, vamos a leer ahí el versículo 30, del 34 al 38. Vamos a leer. Ese es del 39, No, del 40. 34 Sí. y 38. Capítulo 34 al 38. Amén. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo.
Dice 38, porque la nube de Jehová... Del 34 al 32. Perdón, corrido. perdón, ok. Seguimos en el 35. Sí. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Amén. Si te fijas, Máximo, aquí la nube era todo. La nube era todo. La nube era lo que le dirigía. Dice la palabra de Dios que cuando la nube se movía, el pueblo se movía. Cuando la nube se detenía, el pueblo tenía que detenerse en ese lugar. Y el tabernáculo tenía que estar ahí todo el tiempo que tuviese la nube, ¿verdad? Encima de lo que era el tabernáculo. Wow. ¡Qué tremendo! Hoy en día es posible que haya muchas personas, muchos de nosotros, no siguiendo la nube, no siguiendo a Dios, sino siguiendo quizá ordenanzas, según lo que me parece a mí, según lo que yo entiendo, según lo que yo creo. Pero entendemos que esta enseñanza que se muestra en este texto, ¿verdad?, en esta porción de la palabra, nos da a indicar de que Dios es el que debe dirigir nuestra vida. Y pudiéramos nosotros preguntarnos hoy, ¿quién dirige nuestra vida? ¿A cuál ordenanza, a cuál voz, a cuál señal nosotros nos movemos? Es importante que entendamos que si en aquel tiempo el pueblo de Israel no se movía, dice que si esa nube permanecía un mes, 2 meses, 3 meses, un año, el tiempo que fuera, ellos no se movían de ese lugar. Que fue lo que dijo Moisés en una ocasión cuando el Señor, cuando él se acerca a Dios, le dice: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Por eso, cuando la nube se detenía, dice que la nube era la presencia de Dios. Si esa nube estaba ahí, ellos estaban en el tiempo que fuese necesario. Amado, ¿cuántas personas a veces saliéndose de debajo de la nube? ¿Cuántas personas saliéndose a veces de debajo de lo que es la cobertura de Dios? ¿Cuántas personas andando en sus propios caminos? ¿Cuántas personas tomando sus propias decisiones? Haciendo cualquier cosa para hacer lo que a ellos les parece. Y por eso hay tantos errores, hay tantos caminos torcidos. ¿Cuántas personas se meten en problemas, caen en pecado, caen en deuda, caen en compromisos, ¿verdad?, que después no pueden eludir? Y gloria al Señor. Pero ahí nos da la enseñanza de que cuando la nube se mueve, es que nosotros tenemos que movernos. Cuando Dios da la palabra de que te muevas, de que haga esto o aquello, es el momento en el cual nosotros podemos tomar cualquier decisión en nuestras vidas. Porque al final, Dios es Dios y Él conoce nuestros tiempos, Él conoce nuestras vidas, Él sabe lo que nos conviene. El pueblo de Israel mantuvo lo que era, ¿verdad?, esa conducta en lo que se refiere al tabernáculo, de mantener esa dirección. Si la nube se movía, ellos se movían. Si la nube no se movía, permanecían fijos en el lugar. Habla de lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Habla acerca de lo que es nosotros seguir al Cordero donde quiera que vaya, seguir sus ordenanzas, seguir su palabra preciosa. Amén. Gloria al Señor. Pastor, y conocemos por la Biblia, según Romanos capítulo 12, que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, podemos confiar incluso ciegamente en la ordenanza del Señor, en su dirección, ya que Él conoce y su voluntad para con nosotros es buena y es agradable. Y oigan bien, también es perfecta. Así que dejarnos guiar por el Señor, como decía Sá, me tomaste por la mano derecha y me guiaste según tus consejos. Es lo que debemos desear nosotros como hijos de Dios. Decía también ese mismo salmista, Sá, él decía más adelante, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos, Señor? Sino solamente a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Entonces, ¿a quién tenemos nosotros en los cielos si no es al Señor? Él es el que mejor sabe lo que nos conviene. Él es la nube, ¿verdad?, que estuvo allá en el desierto con el pueblo de Israel. Él es nuestra guía y Él
tiene la facultad de decirnos cuál es el tiempo que nos corresponde movernos, pues estamos tranquilos. Amén. Con esta parte, Máximo, nosotros concluimos lo que es el estudio del libro de Éxodo, un libro maravilloso, el cual hemos aprendido muchísimas cosas interesantísimas y damos gloria a Dios por ello. Damos gloria a Dios por ello, damos gloria a Dios por los amigos y hermanos que nos han seguido en toda esta travesía, en todo este tiempo de estudio de la palabra, en este libro precioso. Y nos resta decirle, ¿verdad?, antes de orar, que por favor no se pierda el inicio de lo que es el estudio del libro de Levítico. Va a estar interesantísimo. Va a haber una playa también de hermanos pasando por aquí, por este lugar, maestros de la palabra también. Gloria al Señor. Va a ser un tiempo precioso en el cual usted y yo vamos a crecer espiritualmente. Amén. Así que gloria al Señor. Antes de despedirnos, antes de irnos, le vamos a dejar con una alabanza de gloria. Amén. Una alabanza ungida. O sea, todas las alabanzas, ¿verdad?, tienen esa, pero una alabanza de gozo, de júbilo. Amén. Gloria, del atrio. Esos coros, esos canciones. Esos coros, sí, esos coros. Así que gloria al Señor. Vamos a adorar al Señor como Él se lo merece y vamos a despedirnos con gozo. Despedimos con gozo este libro de Éxodo y pasamos entonces al próximo libro de Levítico también con mucho gozo. Vamos a orar para cerrar esto con una oración. Gloria al Señor. Sin antes, ¿verdad?, no dejar de mencionar a nuestro amado hijo en la fe, Máximo Martínez, que ha estado con nosotros. Damos gloria a Dios por él, por su vida, por su trayectoria en el Señor. Y también les digo que la pastora Susi le envía saludos, mi amada esposa, pastora Susi de Nivar. Tanto ella como yo, pastor Siberio Nivar, pastoreamos aquí en la ciudad de Higüey, la iglesia del Nuevo Testamento, hermano, de mucha fe, de mucho gozo y de un arduo trabajo, del cual estamos contentísimos. Así que oremos en esta hora y démosle gracias al Señor. Padre amado, te adoramos y bendecimos, te damos gracias por este tiempo maravilloso que tú nos has permitido estar aquí. Mira la palabra que hemos dado, mira, Señor, cada una de las personas que la han escuchado. Padre, cada una de las enseñanzas, cada una de las revelaciones que el Espíritu Santo ha hecho a cada vida, a cada corazón, pueda hallar esa cabida y pueda también, Señor, hacer transformaciones profundas en nosotros. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas, las cosas que hemos de hacer. Ven dirigiéndonos hoy y siempre. Señor, tuyo somos y tuya sea toda la gloria y la honra por siempre. Gracias por este tiempo maravilloso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga, Dios les guarde. Nos despedimos hasta una próxima ocasión. Bye, bye. Ahora vamos a adorar el nombre del Señor con júbilo, después que el Señor nos permitió disfrutar de todas estas semanas, de lo que fue el libro del Éxodo y cuánto hemos aprendido. Así que damos gloria al nombre del Señor por cada uno de los expositores, por nuestro amado pastor que ha estado con nosotros y cada uno de los que les han acompañado. De verdad que ha sido de mucho provecho. Así que adoremos al Señor con júbilo en esta hora. Amén. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos,
porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Gloria al nombre del Señor. Así que no olvides acompañarnos en el próximo estudio que va a ser el libro de Levítico. Así que esté atento ahí a nuestras redes sociales para que no te lo pierdas. Dios te bendiga. Gloria al Señor, aleluya. Te bendecimos y te adoramos, Padre amado. Aleluya. Y te invitamos a ti a que te unas con nosotros en adoración en este momento, a que rindas tu corona delante de su presencia. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Espíritu Santo, yo me quiero unir contigo. Así es. Quien se une a ti, Señor, un espíritu es contigo, un espíritu es contigo. Quien se une a ti, Señor, un espíritu es contigo, un espíritu es contigo. En honor a ti, rindo mi corona, eres la persona más importante para mí. En honor a ti, rindo mi corona, eres la persona más importante para mí. Quiero ser uno en ti, Señor, uno contigo. Quien se une a ti, Señor, un espíritu es contigo, un espíritu es contigo.
gloria a ti.